La selección alemana ya es el primer finalista de estos Juegos Olímpicos de París 2024. Lo han conseguido después de imponerse a Grecia en los cuartos de final y se meten por primera vez en toda su historia en las semifinales y en la lucha por las medallas del torneo de baloncesto masculino de los Juegos Olímpicos. Un equipo que en los últimos 3 años ha conseguido ser bronce en el Eurobasket de 2022, oro en el Mundial de 2023 y ahora tendrá al alcance de su mano meterse en la que será su primera final olímpica de toda su historia. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Cuáles son las claves de este proyecto tan ilusionante como es la selección alemana? Quédate que aquí te lo explico en Gigantes del Básquet. ¡Arrancamos! Alemania está llamando a las puertas del baloncesto internacional. En los últimos 3 años, bajo la dirección de Gordon Herbert, la selección alemana se ha consagrado como uno de los referentes de todo el baloncesto mundial. Como decía al principio, ha conseguido todas y cada una de las medallas en todos los torneos a los que se han presentado en estos 3 últimos años, incluyendo la participación en los Juegos Olímpicos de 2020, entrando después de imponerse en el preolímpico y siendo una de las revelaciones, entrando incluso en los cuartos de final. Aunque, en esa ocasión, cabe recordarlo, el entrenador no era Gordon Herbert. Un proyecto ilusionante que se ha ido construyendo poco a poco y que tiene una estructura muy llamativa por lo adaptado que está al baloncesto moderno. Un conjunto organizado alrededor de un base central, un manejador que da sentido a todo el sistema ofensivo de la selección alemana, que es sin duda Dennis Schröder. Dennis Schröder, guste más o guste menos, es un jugador sumamente desbordante, alguien con la capacidad de superar a casi cualquier rival cuando tiene el balón en las manos, ya sea en 1 contra 1 o bien en el 2x2, donde es uno de los mejores jugadores de todo el mundo cuando tiene un bloqueo directo a su alcance. Basta ver cómo ha jugado tanto en la fase de grupos como en estos cuartos de final, pese al desacierto que ha tenido de cara al aro, para comprobar que es una de las grandes estrellas del baloncesto FIBA a día de hoy. Su control de los espacios, especialmente a la hora de jugar el bloqueo directo lateral sin nadie en la esquina, le coloca como una de las figuras más cruciales y más difíciles de detener por ese cambio de dirección, ese cambio de velocidad que tiene a mano izquierda y a mano derecha. No obstante, para llegar a este punto, Dennis Schröder ha tenido que pasar un largo proceso de evolución dentro del contexto de la selección alemana. Al principio, cuando se destapó como una de las figuras llamadas a tomar el relevo de la selección germana, cuando todavía estaba Dirk Nowitzki, las cosas no terminaban de casar. Era un jugador todavía un poco inmaduro, un jugador al que le costaba encontrar su hueco y sobre todo que el entrenador y el resto del equipo le entendiesen. Por eso mismo, la figura de Gordon Herbert es fundamental para comprender todo lo que ha ocurrido de 2021 en adelante, después de esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en los años venideros. Dennis Schröder ha sido la pieza angular, pero no el único jugador que ha dado sentido, que ha conformado la estructura ganadora de esta selección alemana que está a tan solo una victoria de conseguir su primera medalla en los Juegos Olímpicos de baloncesto masculino. La elección de Gordon Herbert como seleccionador después de esos Juegos de Tokio 2020 ha permitido a Alemania ir construyendo poquito a poquito ese proyecto que ahora, una vez que terminen estos Juegos Olímpicos, dejará en manos de un seleccionador todavía por conocer. Una estructura de proyecto que tampoco puede entenderse sin la presencia de 2 jugadores, los hermanos Wagner, Franz y Mo Wagner. 2 jugadores con un perfil físico distinto, algo que siempre le había faltado a Alemania y que ahora tienen gracias a ese desarrollo progresivo, a esa confianza, especialmente en el caso de Frank, de uno de los talentos europeos más interesantes surgidos en el último lustro del continente europeo. Personalmente a mí Frank Wagner es un jugador que me vuelve loco, es alguien con una polivalencia mayúscula, un jugador capaz de poner el balón en el suelo, de jugar sin balón o simplemente ser el director de juego del equipo. Lo hemos visto tanto en la fase de grupos como hoy, sobre todo en la fase final, en los cuartos de final ante Grecia, donde se ha convertido en el 6º máximo anotador en un solo partido en cuartos de final de toda la historia del baloncesto germano en estos Juegos Olímpicos, con sus 18 puntos. Un Franz Wagner que además de esa técnica, de ese desarrollo individual, de esa capacidad para poner el balón en el suelo, es alguien sumamente físico, que es un perfil por encima de los 2 metros que le da a Alemania la posibilidad de bien ponerlo en el puesto de 2, hacerlo 3 o jugar incluso en el puesto de ala pivot. Un Frank Wagner que poco a poco ha ido progresando, viene de firmar casi 19 puntos en su primera experiencia en los playoffs de la NBA con Orlando Magic y ahora, en estos Juegos Olímpicos de París, Frank Wagner se está convirtiendo en el llamado a ser la gran estrella de la selección germana en el próximo lustro, donde quizás Dennis Schröder dé un paso atrás por lo físico, porque ya será un jugador mucho más veterano, y Frank Wagner se convierta en esa referencia, en ese jugador fundamental para
a construir alrededor de él y que Alemania siga cosechando éxitos en un momento en el que la selección germana y el baloncesto alemán están en pleno ascenso, no solamente por lo conseguido en el Mundial del año pasado, donde fueron realmente toda una sorpresa, sino porque progresivamente se está viendo tanto a baloncesto de clubes como en desarrollo individual de estos jugadores que llegan a la NBA, que están en los principales equipos de la Euroliga, que están emergiendo, que están consagrándose en la primera línea del baloncesto europeo y baloncesto mundial, algo que, repito, no ha sido nada habitual pese a todo el desarrollo del baloncesto germano y la presencia de las bases americanas durante todo el siglo XX, que fue crucial para progresar y para asentarse como unas selecciones a tener en cuenta, pero que nunca habían terminado de dar ese salto adelante más allá del Eurobasket de 1993 bajo la dirección de Svetislav Pesic. Pero también hay que tener en cuenta otros jugadores que son igualmente fundamentales y que poco a poco van a darles otro dinamismo, otra cara a esta selección alemana. Y aquí quiero pararme a hablar de Isaac Bonga, un jugador nacido en el Congo, en la República Democrática del Congo, pero que ha jugado toda su carrera en la selección alemana. Le hemos visto en esta última temporada en el Bayern de Múnich, que ha dado un paso adelante, pero todavía le cuesta ser ese jugador que muchos pensaban que podría convertirse en el futuro, el jugador nacido en 1999. Isaac Bonga es ese perfil 3&D que todo equipo, que toda selección necesita para ser competitivos. Un jugador a quien lanzar al base rival, al alero fundamental del oponente, o bien incluso que sea alguien encargado de responsabilizarse de las ayudas y que eleve el suelo defensivo del conjunto al que defiende sus colores. En el caso de Isaac Bonga le hemos visto tanto en estos Juegos Olímpicos como en el pasado Mundial ser un jugador crucial y vital dentro del esquema defensivo de Gordon Herbert. Ha sido hoy, lo hemos visto, fundamental y hoy ante Grecia ha sido alguien pivotal, y hoy ante Grecia lo ha vuelto a repetir, demostrando que tiene esa manita para marcar desde la larga distancia justo cuando llega el momento de la verdad, aunque, eso sí, cabe decirlo, no es alguien a quien le puedas dar el balón y te pueda resolver una jugada. La configuración de todo proyecto en una selección es importantísima. En el caso de la selección alemana hemos visto cómo sigue una estructura muy definida. Para empezar, tiene un base que resuelve todos y cada uno de los problemas a media pista, ya sea por una cuestión de individualidades o por el desborde físico, que es el caso de Dennis Schroeder, que ya hemos analizado anteriormente. Por otro lado, un elenco de aleros físicos grandes de gran envergadura, como es el caso de Frank Wagner, de Isaac Bonga, y luego en la línea exterior para complementar tienen a exteriores, a tiradores, como pueden ser Andreas Obst, que ya demostró en el Mundial de 2023 en estos juegos está quedando un poquito más atrás, que puede ser un jugador muy a tener en cuenta en los momentos calientes para entregar un balón en la larga distancia y que pueda resolver. Y para terminar, una línea de jugadores interiores de pivots que puedan ser simplemente ejecutores, facilitadores. Y aquí quiero destacar tanto a Johannes Voigtmann como a Daniel Theis, dos jugadores sumamente infravalorados por todo lo que pueden hacer, unos bloqueadores extraordinarios, pero sobre todo muy buenos reboteadores, aunque quizás luego no acaben traduciéndose eso en grandes estadísticas, pero sí que tocan todos y cada uno de los balones, hacen un gran trabajo para el sellado y para el cierre del rebote en los momentos previos al lanzamiento y que permite después a Alemania correr o dominar evidentemente el rebote ofensivo cuando llega la ocasión. Y este es un punto fundamental y lo que les puede permitir en un futuro llegar a competir contra la selección estadounidense, y es que físicamente, que es el gran factor diferencial a la hora de competir en el baloncesto de selecciones y en baloncesto de todas las categorías y todas las disciplinas, es el físico. Los germanos tienen una capacidad física y atlética tremenda. Basta ver solamente a Frank Wagner o a Mo Wagner, a su hermano, para comprobar que son unos jugadores extraordinarios en ese sentido. La presencia de Dennis Schroeder les ayuda también a poder competir contra bases muchísimo más menos. La presencia de Dennis Schroeder les permite superar marcajes más férreos que se dan en el contexto FIBA por esa capacidad atlética que tiene el jugador alemán de los Brooklyn Nets. El futuro de Alemania dentro del baloncesto pinta muy bien. Son campeones del mundo en baloncesto 5x5 masculino, son campeones olímpicos de 3x3 femenino y quién sabe qué ocurrirá en lo que queda de Juegos Olímpicos aquí en París 2024. ¿Hasta dónde crees que puede llegar la selección germana dirigida por Gordon Herbert? ¿Crees que pueden ser capaces ahora en estos Juegos Olímpicos o en el futuro de competir contra los Estados Unidos en unos Juegos Olímpicos? Déjanoslo en comentarios, no te olvides de suscribirte y darle a like. Un saludo y hasta la próxima.